Vamos a revisar ahora el adenoma prostático, que también es una patología bastante frecuente y que se va ligando con las anteriores. Y básicamente vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿no es cierto?, de cómo es la anatomía masculina. Tenemos acá la vejiga, tenemos la vesícula seminal, tenemos el recto por detrás y la próstata está básicamente en la parte inferior de la vejiga y debiera ser más o menos de un tamaño pequeño, ¿ya? Y que permita que la uretra, digamos, no se comprima y la orina pueda salir sin mayor problema a través del conducto urinario. Tiene forma de avellana, cónica y aplastada, ¿no es cierto? Como ustedes ven acá, pesa en el adulto de 20 a 25 gramos, es de color rojizo, tiene una consistencia firme y elástica al tacto y las medidas son 28 a 30 milímetros de altura. Ya, eso es como para que ustedes se hagan una idea que básicamente son milímetros los que mide la próstata. La próstata presenta diferentes patologías y dentro de ellas vamos a destacar la prostatitis, la hiperplasia benigna prostática y el cáncer prostático. La hiperplasia benigna prostática es un agrandamiento no canceroso de la glándula prostática cuya prevalencia aumenta progresivamente con la edad. Pero a pesar de ser un agrandamiento no canceroso, sí produce problemas, ¿no es cierto?, que corresponde, ¿no es cierto?, a una compresión del uréter y finalmente puede llegar a una obstrucción total. La epidemiología de la hiperplasia prostática benigna es uno de los problemas urológicos más comunes en el adulto mayor y está íntimamente ligada con la edad. No solo con el adulto mayor, sino que ya después de los 50 años, la próstata empieza a aumentar de tamaño por un tema de hormonas masculinas y básicamente desde ese momento en adelante ya hay que empezar a preocuparse. Dentro de los estudios histológicos, perdón, no se ha demostrado hiperplasia prostática benigna bajo los 30 años, pero su incidencia aumenta con la edad, alcanzando un pic en la novena década. O sea, el 88% de los pacientes de 90 años tiene hiperplasia prostática benigna. En los estudios de autopsias, casi el 50% de los pacientes mayores de 60 años tienen hiperplasia prostática benigna histológica y en aquellos mayores de 80 años la incidencia es de casi el 80%. Por lo tanto, si usted que me está viendo es un varón en la edad, ¿no es cierto?, que corresponde a este trastorno, yo le sugiero que se haga un estudio para evitar cualquier problema. Es una patología multifactorial. Actualmente no hay evidencia que el tabaco, la vasectomía, la obesidad o el alcohol sean factores de riesgo, ¿ya? Y se han hecho varios estudios, pero esos resultados han sido bastante controversiales. Por lo tanto, tampoco podemos dar por hecho ninguna de esas relaciones, digamos, como no hay una relación clara entre los factores de riesgo y la hiperplasia prostática benigna. Algunas condiciones crónicas como la diabetes o la hipertensión han sido relacionadas a la hiperplasia prostática benigna, pero dado lo frecuente que son estas condiciones, tampoco hay una fuerte asociación. Y los únicos factores relacionados con, digamos, con una relación bastante importante al desarrollo de este tipo de enfermedades son la edad y el estado hormonal. Básicamente lo que ocurre es que acá tenemos una vejiga normal, una uretra normal y una próstata normal que está justo debajito a la salida del uréter y esto nos va a dar una micción fuerte porque está el camino completamente despejado. Pero cuando la próstata aumenta de tamaño, la cantidad de espacio que tiene la vejiga va a disminuir, por lo tanto, la capacidad de retención de orina es menor, pero además el paso de la orina se ve entorpecido por este aumento de tamaño de esta próstata aumentada y eso significa que el flujo está entorpecido. Y eso produce además una micción débil y generalmente estos pacientes son aquellos que van a cada rato al baño y que además tienen un chorro bastante débil al miccionar. La hiperplasia prostática benigna, el tumor es el tumor más común, ¿no es cierto?
Y entre los 41 y los 50 años está en un 20%, el 50% de los pacientes está entre los 51 y los 60 años y sobre el 90% está en mayores de 80 años. Nuevamente les digo que uno de los signos más evidentes de la hiperplasia prostática benigna es la disminución de la fuerza y el calibre del chorro de orina. Para poder detectar si es que hay hiperplasia prostática, se hace el examen rectal, que en general a los caballeros a nadie le gusta, digamos, pero lo que se hace es a través del recto palpar directamente la próstata y si existe, ¿no es cierto?, aumento de tamaño, se va a percibir a través del dedo del, digamos, especialista que está haciendo la palpación. Dentro de los síntomas vamos a tener síntomas de carácter irritativos, vamos a tener disuria, nicturia y urgencia miccional. Y cuando la hiperplasia prostática es bastante importante, vamos a tener síntomas de carácter obstructivo, como el retardo en el inicio de la micción, la disminución de la fuerza y el calibre del chorro, el tenesmo vesical, la micción doble, ¿no es cierto? O sea, ir, digamos, varias veces al baño en menos de 2 horas, esfuerzo para orinar y goteo post-micción. Dentro de los datos del laboratorio tenemos la ecografía, o sea, el examen de orina completa, perdón, donde vamos a detectar infección, hematuria, la creatinina sérica y la función renal. Y dentro de la imagenología, la pielografía eh, endovenosa o ultrasonografía renal, y ellas nos van a permitir determinar la existencia de enfermedades concomitantes del tracto urinario o de complicaciones derivadas de la hiperplasia prostática benigna. La cistoscopía es útil, ¿no es cierto?, para poder determinar qué tipo de cirugía es el que vamos a utilizar. Y nos permite hacer también un diagnóstico diferencial, ¿no es cierto?, con la vejiga neurogénica, la contracción del cuello de la vejiga, cálculos de la vejiga, estrechez uretral, y infección vesical o urinaria, cáncer prostático, enfermedad neurológica, alteraciones del tono del esfínter, del recto o del reflejo bulbocavernoso. Dentro de los estudios urodinámicos se recomienda incluir en la evaluación de los pacientes, ¿no es cierto?, este tipo de evaluaciones como la flujometría aislada y la medición del residuo vesical postmiccional. Esos dos elementos nos van a permitir certificar la presencia de una obstrucción o si son solo síntomas de carácter irritativo. Y ahí los valores que no me interesa en este momento que ustedes se los aprendan, pero básicamente los flujos menores de a los 15 centímetros de agua, centímetros cúbicos por segundo, perdón, indican la presencia de problemas. Flujos menores de 10 centímetros cúbicos por segundo indican la presencia de una obstrucción en el 90% de los casos y la presencia de residuos mayores a los 60-70 centímetros cúbicos hacen pensar en una obstrucción si no hay otra causa definida. Dentro de la estrategia terapéutica vamos a tener una escala, ¿no es cierto?, de acuerdo a la que vamos a poder determinar la conducta a seguir. Esto más bien es de carácter médico, pero es importante que ustedes lo conozcan, ¿ya? Cuando hay síntomas leves, vamos a tener de 0 a 7 puntos y esto se va a determinar a través del tracto rectal y el antígeno prostático específico, que está normal y hay ausencia de complicaciones. Ahora, cuando hay molestias bien toleradas, vamos a estar en una conducta expectante. Vamos a quedar esperando a ver qué es lo que pasa, si es que aumenta o disminuye. Con molestias que son mal toleradas, vamos a iniciar con fitoterapia, ¿no es cierto? Algunas, digamos, medicamentos que se han comprobado que ayudan a mejorar el tono del uréter y a mejorar la micción. Cuando hay síntomas moderados y los pacientes logran 8 a 19 puntos en esta escala, vamos a tener que utilizar el tacto rectal, el antígeno prostático, o sea que cuando el tacto rectal, el antígeno prostático específico es normal y no hay, hay ausencia de complicaciones, vamos a tener que utilizar bloqueadores alfa-adrenérgicos y los inhibidores de las 5-alfa reductasa. Cuando hay síntomas graves, ¿no es cierto?,
y vamos a tener que derivar al urólogo para posible intervención quirúrgica, ¿ya? Dentro de los consejos generales que se le dan a estos pacientes, beber líquido de forma regular durante todo el día, orinar siempre que se tenga necesidad y no retener innecesariamente. Si no se puede iniciar la emicción, tener paciencia, no desesperarse, hacer una presión progresiva en los músculos abdominales, pero se ha de evitar hacer presión de forma brusca o excesiva. Evitar el alcohol, ya que produce un efecto irritante en la próstata y empeora los síntomas. Evitar el sedentarismo, porque eso permitirá descongestionar el área pélvica y aligerará las molestias. Procurar mantener un ritmo intestinal diario y evitar el estreñimiento. Dentro del tratamiento también vamos a tener algunas cirugías que se pueden realizar cuando, por ejemplo, tenemos una retención urinaria refractaria, una infección vesículo-uretral o uretral recurrente por hiperplasia prostática benigna, cálculos vesicales por hiperplasia prostática benigna, macrohematuria recurrente por hiperplasia prostática benigna, insuficiencia renal por hiperplasia prostática benigna y grandes divertículos en la vejiga. En ese caso, se recomienda la intervención quirúrgica, sobre todo en los casos de numerosos recidivas de infección, retención urinaria recurrente, desarrollo de uropatía obstructiva del tracto urinario superior y en hematuриas graves. Dependiendo del volumen de la glándula hiperplásica, se emplean técnicas abiertas o endoscópicas. Recuerden que el tamaño normal de la próstata era aproximadamente de 28 milímetros, por lo tanto, hacerlo por vía endoscópica es bastante fácil y generalmente se hacen cirugías abiertas cuando las glándulas superan los 60 a 80 gramos de peso, ¿ya? Ahora, existen dos tipos de cirugías, la adenomectomía transvesical y la adenomectomía retropúbica, ¿no es cierto?, que es a través de la cápsula prostática. Ambas quedan con drenaje en el espacio prevesical para evitar colección de orina entre la vejiga y la pared abdominal. Y ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, cómo se realiza em, la adenomectomía retropúbica, ¿ya? Que en el fondo está bajo, si ustedes se fijan, no sé cómo está mirado esto en realidad, está bajo o sobre, no sé, pero básicamente lo que se hace es una incisión importante, se retira completamente la vesícula, iba a decir, la próstata. Y dentro del tratamiento quirúrgico convencional vamos a tener la resección transuretral de la próstata cuando hay los riesgos de esta cirugía son la disfunción eréctil, la incontinencia, sangrado, estenosis uretral, perforación de la cápsula prostática, incisión transuretral de la próstata, eyaculación retrógrada. La prostatectomía abierta va a tener como riesgo digamos, eh, la prostatectomía abierta, cuando es simple, cuando es mayor a 100 gramos, puede ser suprapúbica o retropúbica, y el tratamiento mínimamente invasivo, que es láser o la electrovaporización de la uretra, la hipertermia y la ablación transuretral con aguja de la próstata. La resección transuretral es una cirugía que se llama convencionalmente una RTU, ¿ya? Y es un procedimiento quirúrgico que extirpa porciones de la próstata a través de la uretra. Entonces lo que se hace es introducir un resectoscopio por la uretra, ya ahí ustedes lo están viendo, y básicamente se rompe todo lo que es la próstata, se hacen pedacitos pequeñitos y se extraen a través de el, digamos, aparato que tiene un espacio para retirar todo lo que es la eh, próstata que se ha reducido en pequeños pedacitos, ¿ya? Suele emplearse en próstatas de menos de 60 gramos y es una de las intervenciones quirúrgicas más utilizadas en el sexo masculino. Es bastante simple, tiene muy pocos riesgos y básicamente se hace de esta manera. Se introduce el aparato, se saca un aparato que es el que va cortando en pedacitos pequeños la,
¿cómo se llama esto? La próstata, y una vez que ya se ha cortado todo, se elimina a través de este mismo aparatito, se toman estos pedacitos pequeños y se van eliminando a través de la uretra. Las ventajas, una hemorragia mínima, pocas veces se presenta el síndrome de RTU, se puede realizar de modo ambulatorio. Acá en Chile en general no se hace ambulatoria, sí se hace con una hospitalización breve y permite tratar pacientes eh, que reciben tratamiento generalmente con algunos fármacos que pueden, ¿cómo se llama esto? Alterar la micción. Las desventajas, falta de disponibilidad del tejido para examen patológico, en general se pierde todo ese tejido, mayor tiempo de cateterización, el paciente tiene que quedar con un catéter urinario posterior para una irrigación vesical, más malestar irritativo al miccionar y mayor costo de las fibras de láser y del generador, ¿no es cierto?, que es el que va a permitir hacer el corte y la resección. Las complicaciones derivadas de la técnica, el síndrome de absorción de del suero lavador, ¿no es cierto? Porque recuerden que para poder hacer todo esto, lo que se hace es introducir mucho suero para lavar y evitar la hemorragia, dolor, espasmos vesicales o distensión por retención urinaria, tromboembolismo pulmonar, riesgo de hematuria franca en las primeras 24 horas, retención urinaria y obstrucción por coágulos, trombosis venosa profunda, infección urinaria. La irrigación vesical es el lavado vesical continuo que se hace después de una RTU, ¿ya? Y la idea de esto es evitar la hematuria, ¿ya? Al impedir la formación de coágulos, em, y evitar la obstrucción de la sonda utilizándose en pacientes que bien por haber sido sometidos a intervención quirúrgica o por otras patologías genitourinarias. Generalmente las sondas son de un grueso calibre que son difíciles de obstruir y se deja con una solución salina, ¿no es cierto?, que es la que va lavando por una vía, se introduce esta solución y por la otra vía se va eliminando la solución con el lavado, que generalmente hay que poner mucha atención a el color de la orina, la presencia de coágulos y los síntomas de pujo cuando generalmente se tapa la sonda. Se utiliza en RTU de próstata, adenomectomía prostática, hematuria macroscópica franca, ¿ya? Y el objetivo de la irrigación vesical es, como yo les decía, mantener en todo momento la permeabilidad de la sonda, facilitar la eliminación de mucosidad, coágulos o fragmentos tisulares retenidos tras cirugía urológica, favorecer la hemostasia posquirúrgica en intervenciones de vejiga o próstata y reposo de la vejiga para la cicatrización. Los catéteres que se utilizan son sondas Foley de 3 vías, que son bastante más gruesos, como yo les decía, generalmente no son de látex, sino que son de silicona, ¿ya? Donde vamos a tener una conexión a la irrigación de la vejiga, la otra conexión para la bolsa de la diuresis y la otra conexión es para el globo de la sonda. La idea es mantener la permeabilidad de la sonda en pacientes con lavado continuo, ¿no es cierto?, porque se puede producir una distensión vesical grave, incluso se puede romper la pared vesical si es que no se elimina esa orina de manera correcta. Si hay hematuria franca, lo que hay que hacer es aumentar la velocidad de la irrigación hasta que la orina salga más clara, ¿ya? Y vigilar que no se produzcan aumentos de tamaño de los genitales externos y o del abdomen del mismo, porque eso significaría que hay una diseminación del suero por el tejido celular subcutáneo. Básicamente, los pacientes avisan cada vez que tienen alguna sintomatología de pujo o dolor o molestia, ¿ya? Hay que estar muy atentos a el cambio de los sueros, mantener permanentemente irrigado y a una velocidad bastante rápida, ¿ya? No se pueden secar los sueros de la irrigación porque si no se van a producir más coágulos y se va a tapar la sonda y se va a perder todo el sentido de lo que se estuvo haciendo, ¿ya? En general, los lavados vesicales ya no se utilizan, sino que lo que se hacen es otras técnicas mecánicas, que son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿ya? Pero la idea es que no saquen la sonda, no traten de instalar una nueva porque se puede hacer una falsa vía.
El tema de la irrigación es bastante simple. Lo que uno tiene que hacer es medir el líquido drenado y hacer la diferencia con el líquido que ha sido instilado, ¿ya? Y la diferencia va a corresponder a la diuresis. Por ejemplo, si el total de lo que yo saqué de la bolsa recolectora fue de 7.200, pero yo irrigué 6.150, mi orina real va a ser de 1.500. Por lo tanto, siempre que usted haga irrigación, tiene que tener un registro de lo que va ingresando, de la cantidad de sueros que va cambiando para instilar y la cantidad de orina o de, digamos, drenado que va a sacar. Cuidados de enfermería, valorar cambios en el estado de conciencia del paciente. Una sobrecarga de líquido a través de los senos prostáticos puede llevar a una hiponatremia dilucional, confusión e hipertensión. Evitar acodamientos del sistema y de la infusión. La solución del lavado debe mantenerse a temperatura ambiente, ya que una solución fría puede causar un espasmo vesical. El globo de la sonda de 3 vías. El globo de la sonda de 3 vías tiene una capacidad de 30 a 50 ml y eso evita que al traccionar pueda desplazarse la uretra recién intervenida. El uso de la sonda es de 6 a 7 días. En caso de sangrado extremo, se avisa generalmente al médico, se hace control hemodinámico, se toman exámenes y se administra un medicamento que se llama Espersil o el ácido tranexámico en bolo o diluido en 100 cc de suero fisiológico. Valorar signos de choque hipovolémico, la vía venosa periférica para transfusión en caso de necesidad. Se administran cristaloides para volemizar al paciente según la hemodinamia que tenga, si es que es necesario, a veces no es necesario, y registrar los ingresos y egresos y registrar. Dentro del proceso enfermero, nuevamente, como siempre les digo, vamos a tener algunos diagnósticos que tienen que acomodarlos a la situación de cada uno de sus pacientes, pero podría ser, por ejemplo, deterioro de la eliminación urinaria relacionado con obstrucción anatómica, manifestado por retención urinaria, dolor o espasmo vesical, alteración de la eliminación urinaria relacionada con cirugía reciente, dolor agudo, relacionado con obstrucción de la sonda, deterioro de la ambulación relacionado con uso de sonda, manifestado por dificultad para movilizarse, miedo y ansiedad al manejo de la sonda, riesgo de sangrado relacionado con cirugía de RTU y riesgo de infección relacionado con procedimientos invasivos. Bien, chiquillos, vamos con el otro tema que es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata se denomina al que se desarrolla en uno de los órganos glandulares del sistema reproductor masculino que se llama próstata. El cáncer se produce cuando algunas células prostáticas mutan y comienzan a multiplicarse descontroladamente. También podrían propagarse desde la próstata a otras partes del cuerpo, especialmente los huesos y los ganglios linfáticos, originando una metástasis. Básicamente lo que ocurre es que esta pequeña glandulita que está aquí, en forma de avellana, ¿ya? Va a crecer de manera anormal, ¿ya? Cuando las células son de origen canceroso, se diferencia de la hiperplasia prostática benigna, que era lo que estábamos viendo recién, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay un aumento del volumen de la próstata, pero también el carácter de las células es una célula indiferenciada. Para poder detectarlo, al igual que la hiperplasia prostática benigna, se utiliza un examen rectal, ¿no es cierto?, digital, donde se palpa la forma y el tamaño de la próstata. Básicamente es la neoplasia más frecuente en hombres a nivel mundial. En Colombia específicamente es la primera causa de muerte según la incidencia, ¿ya? En el caso de los hombres, gracias a Dios se detecta bastante más en Chile. La segunda causa de muerte por cáncer de próstata en la población masculina, ¿ya? Y 6.500 a 8.000 casos nuevos de cáncer de próstata cada año en edades entre los 40 años a los 45 o a los 46 por cada 100.000 hombres. Dentro de los factores de riesgo está la edad, ¿no es cierto?, todo el tema hormonal, los antecedentes familiares, aunque el 10% de los cánceres son familiares, el riesgo aumenta con el número de familiares del primer grado enfermos, con un familiar es el doble y con más de 2 es de 5 a 11 veces mayor.
No se ha identificado ninguna intervención que sea efectiva para la prevención primaria del cáncer de próstata, solo la detección precoz. Los tumores localizados generalmente no presentan síntomas, ¿ya? Cuando se sospecha de la presencia de un cáncer por la hormona prostática elevada, ¿no es cierto? O un tacto rectal, ¿no es cierto?, que sea sugerente, se procede, ¿no es cierto?, principalmente a una biopsia prostática que habitualmente es ambulatoria y ahí se confirma el diagnóstico de acuerdo al grado de diseminación y la etapificación del tipo de célula que van a ver en esa biopsia. El pronóstico y la modalidad de tratamiento dependen de la etapa y de la extensión del tumor. En los tumores localizados, la cirugía radical es el tratamiento estándar y mejora la sobrevida global. Por lo tanto, se va a resecar la próstata y los ganglios subyacentes. La radioterapia es una alternativa en estos pacientes y no existen pruebas concluyentes sobre la superioridad de una u otra. Habitualmente se utiliza la cirugía, ¿ya? Y posteriormente se hace algunos pulsos de radioterapia como para asegurarse de que efectivamente el cáncer está totalmente localizado. Lo importante es que a mayor plazo de seguimiento, el beneficio se expresa especialmente por el menor riesgo de metástasis y progresión local. La conducta expectante en pacientes de edad avanzada ha sido postulada como una alternativa válida, dado que es probable que fallezcan por otra causa. O sea, aquí en general los pacientes añosos eh, no se operan, ¿no es cierto?, de este cáncer, sino que se espera y generalmente fallecen de alguna otra causa. Con la cirugía, entre un 5 a un 10% de los pacientes presentan incontinencia o falta de control urinario a 5 años y o a 100% de disfunción eréctil, dependiendo de la edad y de la técnica de cirugía. Para detectar el cáncer de próstata vamos a tener distintos exámenes, como ustedes ya saben, el tacto rectal es el primero, el antígeno prostático específico que se puede realizar, ¿no es cierto?, para detectar valores elevados de PSA, ¿ya? Y eso nos va a indicar si es que está dentro de la población de riesgo o no. La ecografía prostática convencional y la biopsia prostática que también va a permitir etapificar esas células que están ahí. La clasificación del cáncer va a ser el estadio 1, estadio 2, estadio 3 o estadio 4 de acuerdo a eh, la ramificación que tengan esas células y qué tan, ¿no es cierto?, qué tan afectado vamos a tener la próstata y los ganglios subyacentes. Para el cáncer de próstata se realiza la resección transuretral, que es la RTU, ¿no es cierto?, que básicamente ya lo vimos, pero vale la pena recordarlo. Es un procedimiento que tarda aproximadamente 1 hora, se aplica anestesia general, o sea, el paciente está dormido y además está sin dolor, o anestesia raquídea, donde está despierto, sedado, pero sin dolor. Y el cirujano introduce un instrumento similar a un tubo llamado cistoscopio o un endoscopio a través de la uretra. ¿Ya? Luego de eso, se introduce la herramienta para cortar a través del cistoscopio y esa herramienta se corta, es como una suerte de rebanador que va cortando la próstata y, ¿no es cierto?, se utiliza corriente eléctrica para hacer el corte. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen donde tenemos el resectoscopio, que es el instrumento, ¿no es cierto? Y donde tiene una pequeña colita o una suerte de lámina afilada, donde va a ir resecando esta glándula de a poco, ¿no es cierto? Y va a ir realizando cortes para poder sacar la próstata por esta misma vía del cistoscopio. Después de la cirugía, el paciente va a quedar con una sonda Foley de 3 vías y la orina lucirá sanguinolenta al principio, pero se va a ir aclarando con el tiempo de acuerdo a la irrigación vesical continua. Dentro de los cuidados, varios de estos ya los vimos.
En los cuidados generales vamos a tener permeabilidad de vía aérea, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, uso de dispositivos de oxígeno, frecuencia cardíaca, presión arterial, toma de electrocardiograma, observar sangramiento, los drenajes de la zona abdominal, si es que hay drenajes dentro de la zona abdominal. Vamos a evaluar sus débitos y las características, transfusión intraoperatoria, comportamiento hemodinámica en el intraoperatorio, leer el protocolo operatorio y hoja de anestesia, ¿no es cierto? Volúmenes administrados en pabellón, herida operatoria, apósitos, régimen o requerimientos de sonda nasogástrica. En general, estas cirugías son bastante bien toleradas por los pacientes, por lo tanto, no requieren hospitalización en salas de alta complejidad, ni mucho menos, sino que requieren hospitalización donde se pueda estar, hacerse cargo el personal de esa irrigación vesical. Balance hídrico, diuresis, frecuencia, cantidad, diuresis, frecuencia, cantidad, características de la orina por medio de sonda triple lumen y la irrigación vesical. Reposo absoluto por lo menos las 24 horas postoperatorio para evitar sangramientos, evaluar dolor, el paciente puede descansar o si requiere alguna analgesia o algún sedante. Se debe mantener con la bata hospitalaria y probable hipotermia post pabellón por la cantidad de líquidos que se le pasan. En términos de cuidados generales, si requiere baño, va a realizarse de acuerdo al estado del paciente, ¿ya? El paciente llega generalmente orientado de pabellón, pero algunas veces puede llegar desorientado por los efectos de los anestésicos, evitar el autorretiro de instrumentalización o caídas de la cama. Requiere uso de colchón antiescara si es que es necesario, parche hidrocoloide, ¿ya? En prominencias óseas, si es que es un paciente añoso, y ver si es que quiere o rechaza las visitas. Recuerden que es un aparataje bastante impresionante con el que quedan estos pacientes para alguien que no lo ha visto nunca y que no entiende para qué se usa. Es bastante impactante, por lo tanto, a veces los pacientes solicitan no tener visita. Y explicarle el procedimiento al que fue expuesto y cuáles serán los cuidados que va a tener, ¿ya? La irrigación vesical continua ya la vimos, ¿ya? Por lo tanto, la voy a pasar rapidito porque esto ya lo analizamos. Y como siempre les digo, una buena fuente para que revisen todo esto que hemos conversado hoy día es el Brunner, Tratado de Enfermería Médico-Quirúrgica. Y si tienen dudas o comentarios, los pueden hacer llegar a mi correo que es daniela.rafo@upb.cl.